En el corazón del Estado de México, entre valles verdes y ricas tradiciones, yace un pueblo con una historia extraordinaria. Un pueblo donde la fe y los milagros se entrelazan con el legado de un hombre extraordinario. Bienvenidos a Temascalcingo, cuna del llamado Santo del Pueblo. Hace muchos años, en estas calles llenas de historia, vivió un sacerdote cuya devoción y milagros dejaron huella imborrable en el corazón de los temascalcinguenses. Pero, con el paso del tiempo, su recuerdo empieza a desvanecerse en la niebla del olvido. A través de las voces de los que aún recuerdan, de los documentos históricos y de los relatos que han pasado de generación en generación, reconstruimos la vida y el legado de este sacerdote, Felipe de Jesús Chaparro, hombre de Temascalcingo. ¿Quién era él? ¿Cuáles milagros se le atribuyen? ¿Y cómo su espíritu sigue vivo en las calles y en las almas de Temascalcingo? Para responder esta pregunta debemos analizar qué lleva a un hombre a convertirse en un hombre santo. Generalmente la santidad es asociada con cualidades morales y espirituales elevadas. Aquí algunas características y aspectos que a menudo son asociadas con las personas consideradas santas o hombres santos. La primera son sus virtudes morales, prácticas espirituales. Muchas personas consideradas santas dedican tiempo a prácticas espirituales como la oración, la meditación, el estudio religioso y la contemplación. Estas prácticas pueden ayudar a cultivar una conexión más profunda con lo divino. 3. Servicio desinteresado. Los hombres santos a menudo se dedican al servicio desinteresado hacia los demás, construir el bienestar de la comunidad y ayudar a los necesitados con aspectos comunes en las vidas de las personas consideradas santas. 4. Compromiso con sus principios éticos. Los hombres santos suelen vivir de acuerdo con principios éticos elevados, siguen una ética rigurosa y tratan de vivir de acuerdo a sus valores y promueven el bienestar y la armonía. Y última y número 5, experiencias espirituales profundas. Algunas personas santas informan de experiencias espirituales profundas como visiones, revelaciones o momentos de conexión directa con lo divino. Estas experiencias pueden influir en su comprensión y práctica de la espiritualidad. Tomando en cuenta todos estos aspectos, les voy a contar de manera resumida la vida del padre Felipe de Jesús Chaparro y por qué lo consideramos un santo. Todos pasan a un costado de su tumba hoy en día, la cual se encuentra a un costado de la iglesia. Imagina el honor de que te entierren en la iglesia principal del pueblo donde creciste y predicaste. Muchas personas pagan ciertas cantidades grandes de dinero solo para tener un lugar en las criptas que tienen algunas iglesias. Encima de esto tiene un busto de bronce al cual hoy en día acuden muchas personas para sentarse y ver pasar el tiempo. Como les mencionaba, hoy en día su historia se está olvidando. El padre Felipe nació el 5 de febrero de 1876 en Temascalcingo. Aquí fue donde igualmente comenzó su educación. Tomemos en cuenta que para estas fechas en México solo había de dos para salir adelante. O eras hijo de un rico o te convertías en un sacerdote. 8 años después del nacimiento de Felipe, en México comenzaría el porfiriato. Afortunadamente para Felipe, su padre sí era un señor de élite en Temascalcingo. Se llamaba Jorge Adalberto Chaparro y tenía tierras en todo el municipio y propiedades importantes en el centro del mismo. Propiedades que fueron quedando en posesión del gobierno o las monjas del pueblo. El señor era muy devoto de la religión católica y encomendó a sus hijos a tener una educación de primera. Solo para su hija María Salomé le regaló una institución privada y educación emitida por el mismo padre Plancarte y la Bastida, además de monjas que atendían otras materias, institución conocida hoy en día como el Colegio María Salomé Chaparro. Era exclusivo para mujeres y en su momento fueron 34 señoritas educadas por primera vez bajo la tutela de las religiosas. Posteriormente y muy a futuro también comenzaron a recibir niños. El padre Plancarte fue el fundador del colegio, pero llegaría a Temascalcingo gracias al padre Felipe de Jesús Chaparro, ya que anteriormente había sido su profesor
y fue este quien lo puso en contacto con su padre para poder aterrizar su proyecto de una escuela católica en el municipio. A Felipe no le hacía falta el dinero. Pudo haber vivido una vida plena atendiendo los negocios de su padre y vivir de su herencia. Sin embargo, optó por un camino de fe y humildad. Cuando era joven, su padre lo mandó a la Ciudad de México a continuar sus estudios católicos y académicos. Fue ahí donde conoció al padre Plancarte, quien lo mandó a Roma a continuar su educación en el Colegio Pío Latinoamericano. Estudió humanidades y obtuvo grados de bachiller en filosofía y tecnología, además de la licenciatura de Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote el 1 de abril de 1899. Después de 11 años en Roma regresó a México, su natal Temascalcingo, en 1903. En su honor, su hermano don Antonio Chaparro, el cual fue presidente municipal, mandó a colocar un monumento con el año grabado de su llegada, 1903. Hoy en día conocemos ese monumento como el reloj. En sus mejores momentos tocaba el Ave María cada hora. Además de que el reloj que se expone en el monumento estaba anteriormente en la Catedral de la Ciudad de México. Este fue otro gesto de amistad por parte de la Arquidiócesis mexicana hacia el padre Felipe. Vivió antes del Porfiriato, una parte de él, y estaría por vivir la Revolución Mexicana y su consumación. Pero también le tocó vivir la Guerra Cristera, y aquí tomó un papel importante, ya que logró traer al municipio al ex seminario, que sirvió como un medio para educar a los jóvenes futuros sacerdotes y resguardarlos en esta oscura época en donde había persecuciones por parte del gobierno a todo aquel que predicara la palabra de Dios. Felipe de Jesús había sugerido Temascalcingo por su ubicación. Sería ideal establecer esta institución porque el acceso era medio complicado. En caso de venir el ejército, se podía dar aviso por medio de espías resguardados en los cerros, ya que la única entrada era por el puente. De esta manera, los seminaristas se refugiaban en las casas de la gente o túneles que había en algunas casas del centro del municipio o en el teatro del colegio que conecta a la iglesia. Por esta institución pasaría el reconocido actor Ignacio López Tarso, entre otras personalidades de la Iglesia Católica, hoy en día cardenales y sacerdotes importantes que en su momento fueron jóvenes alumnos del exseminario. La Guerra Cristera, para los que no saben, fue un conflicto armado que comenzó en agosto de 1926. Los cristeros fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que se resistieron a la ley impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles. La guerra se desató debido a la implementación de la legislación como las leyes de Calles, que buscaban limitar la influencia de la Iglesia Católica en la educación, propiedad de la tierra y otros ámbitos de la sociedad mexicana. Estas leyes provocaron la oposición de muchos católicos, especialmente en áreas rurales entre la clase baja, que se levantaron en armas en defensa de sus derechos religiosos. Los cristeros, como eran llamados los rebeldes, lucharon en contra del gobierno en defensa de la libertad religiosa. El padre Felipe de Jesús logró influir en la Iglesia Católica Mexicana, además de hacer que las familias del pueblo donaran terrenos y recursos para construir el exseminario. El sacerdote tenía poder entre la comunidad, ya que al ser padre tenía la confianza de todas las familias, podía coordinar movimientos entre la comunidad, los hacía entrar en razón en sus misas. Además, cuando en 1912 tembló en el municipio y el pueblo quedó hecho en ruinas junto con la iglesia municipal del pueblo hecha a pedazos, fue Felipe y su hermano don Antonio quienes coordinaron a la gente del municipio para reconstruirlo y crear la actual parroquia de San Miguel Arcángel, lugar donde hoy en día se encuentra su tumba. Falleció en Temascalcingo el 6 de enero de 1961. Le donó sus bienes y propiedades a las monjas. Su casa es conocida hoy en día como la Betania. Como habrá notado, el padre Felipe de Jesús se hizo de un papel importante en México. Su imagen era fuerte en su comunidad. En vida embelleció el municipio y se preocupó por su gente. Pero el motivo por el cual es llamado santo es por las anécdotas que circulan entre la gente del municipio. Muy pocas personas hoy en día son las que conocieron al padre Felipe. Hoy en día esos que fueron niños y jóvenes que lo conocieron en su momento tendrán a fecha de hoy, 2024, entre 73 y 90 años de edad. Es rarísimo encontrar a personas que hayan vivido en Temascalcingo en esos entonces. Pero yo
Tuve la fortuna de en algún momento escucharlos y poner atención en esas anécdotas, y hoy se las puedo compartir. Esta es la primera. Era una tarde de domingo cuando el padre Felipe llegó a la parroquia de Temascalcingo. Su figura, delgada y su mirada profunda contrastaban con su voz cálida y serena. Pronto, comenzaron a circular rumores sobre sus habilidades extraordinarias. Se decía que sus oraciones podían curar de enfermedades que la medicina había declarado incurables. 2, 3 enfermos cuyos nombres se perdieron en el eco de las pláticas juraron haber recobrado la salud gracias a sus rezos. Pero lo que realmente atrajo la atención de propios y extraños fue el rumor de que el padre Felipe podía levitar. Testigos afirmaron haberlo visto elevándose del suelo durante sus profundos estados de oración, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el cielo como si estuviera tocando el rostro de Dios. La iglesia del pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación. Gente de todos los rincones venía en busca de un milagro, y cada domingo la misa se llenaba de fieles y curiosos. El padre Felipe, sin embargo, permanecía humilde y reclusivo, insistiendo en que solo era un servidor de Dios y que cualquier milagro era obra del Todopoderoso. Una noche durante la fiesta patronal del pueblo ocurrió un evento que marcó para siempre la leyenda del padre Felipe. Mientras la gente celebraba en las calles, el sacerdote se encontraba en la iglesia, sumido en una profunda oración. De repente, un grupo de jóvenes, atraídos por el morbo y la curiosidad, decidió espiar por la ventana de la iglesia. Lo que vieron esa noche se convirtió en el relato más contado de Temascalcingo. Otro milagro que ocurrió fue una noche de invierno, cuando una joven llamada María tuvo un accidente. Fue atropellada y llevada a un hospital hasta Toluca. Era muy poca la probabilidad de que sobreviviera. Alguien de la familia de María dio aviso al padre, el cual no pudo bendecir a la joven ya que fue llevada rápidamente al hospital. Por la tarde-noche, la iglesia estaba bañada en la luz tenue de las velas. El padre Felipe, con una serenidad que parecía de otro mundo, juntó sus manos y comenzó a rezar en un susurro apenas audible. Los presentes afirmaron después haberle visto elevarse del suelo. Sus pies se despegaron lentamente, ascendieron un palmo, quizás 2, por encima de las baldosas frías de la iglesia. Aunque este fenómeno duró apenas unos segundos, fue suficiente para dejar una marca imborrable en la memoria de los presentes. María, por otra parte, se dice que sobrevivió, y no solo eso, estaba intacta un día después de que los médicos le dieran casi por muerta. Nadie tenía esperanzas, solo el padre Felipe, el cual le salvó la vida. Muchos años después, María, ya una señora, contaría que cuando estaba inconsciente vio al padre Felipe rezar por ella y escuchó su voz. Así debe haber más anécdotas que se perdieron en el pueblo en el tiempo. No tenemos evidencia de estos sucesos a ciencia cierta. En sus tiempos era muy raro encontrar a la persona que tuviera una cámara de video portátil. Solo miren la calidad de las fotografías. En su tiempo debió haber sido toda una novedad retratar a la gente, pero las historias se mantienen entre la gente del municipio. Solo tenemos que prestarles atención. Lo cierto es que el padre Felipe amó a su comunidad, fue querido y no dudo que amó al municipio, tanto así que donó todo lo que tenía para que se preservara su legado. No es un santo oficialmente, ya que no existe un documento que lo certifique, que lo califique como tal. Muchas personas en su momento no le dieron importancia. Era un pueblo pequeño y una comunidad humilde, además de no poder recolectar evidencia videográfica en su momento, por lo limitada que estaba la tecnología, como les mencioné anteriormente. Pero es en base a esas historias y anécdotas que les cuento la historia del santo del pueblo. Ustedes juzguen.